En este video vamos a encontrar el área entre estas dos curvas que aparecen aquí. La primera curva es una recta y igual a x. La segunda curva es esta que aparece aquí en verde, que es y igual a x cúbica. Para ello vamos a utilizar esta definición que aparece aquí en este recuadro. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como paso 1 vamos a encontrar los puntos de intersección. Lo que vamos a hacer es igualar las dos funciones. En este caso, la primera función es x cúbica, entonces vamos a igualar x cúbica igual a la segunda función, a x. Entonces nos queda esta ecuación, hay que resolverla. Vamos a resolver esta ecuación, entonces me queda x cúbica menos x es igual a 0. Ok, vamos a factorizar aquí, entonces me va a quedar x, vamos a sacar x como factor común. Luego me va a quedar aquí x cuadrada menos 1 igual a 0. Ok, observemos aquí que x por x cuadrada me da este término, x por menos 1 me da este término. Entonces la igualdad se cumple. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados, vamos a factorizarlo. Entonces me va a quedar x que multiplica a x menos 1 que multiplica a x más 1. Y esto debe de ser igual a 0. Ok, una consecuencia de esto es que mi primera ecuación va a ser que x igual a 0 o x igual a 1. ¿Por qué x igual a 1? Si x vale 1, entonces esto se va a hacer 0 y todo se hace 0. Ok, otra opción es que x sea igual a menos 1. Entonces ya tenemos nuestros puntos de intersección, que son, los voy a dibujar aquí. Entonces intersecta en x igual a menos 1, que sería el primer valor. En menos 1 intersecta en el origen, en x igual a 0. E intersecta en x igual a 1. Entonces aquí x igual a 1. Entonces son los puntos de intersección de las dos curvas. Bien, ese sería como nuestro primer paso. Vamos al siguiente. Ahora lo que sigue es usar esta fórmula que aparece aquí. Entonces me dice que el área, pero en este caso vamos a separarla como dos áreas. Voy a decir que esta va a ser el área 1 y la que está acá arriba es el área 2. Entonces el área entre las dos curvas, esta que está aquí en azul, va a ser la suma de estas dos áreas. Bien, vamos a calcular el área 1. Entonces el área 1 va a ser igual, vamos a ver los límites de integración. En este caso vamos a integrar de menos 1 a 0. Entonces de menos 1 a 0. Ok, aquí me dice que ponga f de x, la primera función. La función que va aquí es la función que pasa por arriba. De hecho aquí me dice f de x mayor o igual a g de x. Vamos a tomar la función en este intervalo que pasa por arriba. Y la que pasa por arriba es esta que está en verde, que es x cúbica. Entonces voy a escribir aquí x, la primera x cúbica, menos la función que pasa por abajo, que sería en este caso la recta, menos x. Ok, hacemos esa integral definida. Vamos a integrarlo, eso va a ser igual. La integral de x cúbica va a ser un cuarto de x cuarta. Un cuarto x a la cuarta potencia. Menos la integral de x, vamos a tener aquí un medio de x cuadrada. Y esto evaluada de menos 1 a 0. Ok, ya nada más vamos a evaluarlo. Entonces vamos a evaluar esto que aparece aquí y vamos a obtener lo siguiente. En esta parte ya evaluamos lo que es la integral. Entonces primero evaluamos en 0, que es lo que aparece aquí en esta parte, en este primer corchete. Después va a ser menos. Ahora vamos a evaluarlo en menos 1, que es lo que aparece aquí. Bien, podemos notar que todo esto se cancela. Todo esto vale 0. ¿Por qué? Porque me queda aquí 0 a la cuarta es 0, por un cuarto es 0. Entonces todo esto se va a cancelar. Nada más hay que hacer las operaciones del otro lado. Aquí me queda menos 1 a la cuarta potencia es 1. Me queda un cuarto, entonces me va a quedar primero un cuarto. Menos, aquí tengo menos 1 al cuadrado es 1, por un medio es un medio. Ok, recordemos que esto va entre corchete. Y afuera del corchete tenemos el menos. Y eso va a ser lo mismo que menos, abro el corchete.
Aquí tengo un cuarto menos un medio. Esto me va a dar como resultado menos un cuarto. Entonces tenemos menos por menos. Me queda como resultado 1 sobre 4, es decir, un cuarto. Entonces ya tenemos el área 1. El área 1, ¿vale? Es igual a un cuarto. Bien, entonces ya lo voy a escribir de este lado. Área 1 va a ser igual a 1 sobre 4. Vamos a calcular ahora el área 2. De hecho, aquí todo parece por simetría que también va a ser un cuarto. Vamos a comprobarlo. Vamos a checar esa parte. Para ello vamos a calcular el área 2 muy semejante a lo que aparece aquí. Ahora los límites de integración va a ser de 0 a 1. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a calcular lo que es el área 2. Entonces el área 2 va a ser igual a la integral. En este caso vamos a integrar de 0 a 1. Entonces los límites de integración va a ser de 0 a 1. Ok. Vamos a escribir primero el f de x. F de x va a ser la función que pasa por arriba. Notemos que aquí ya se invierten. Entonces ahora la función en este intervalo de 0 a 1 que pasa por arriba es la que está aquí en rojo, que es la recta. Entonces ahora va a ir x y le vamos a restar la función que pasa por abajo, que es menor. Entonces va a ser la cúbica. Entonces me va a quedar menos x cúbica. Y esto de x. Ok, y vamos a hacer esta integral. La integral me va a quedar como resultado un medio de x al cuadrado menos, aquí le sumamos un 1 a la potencia, entonces me va a quedar un cuarto x a la cuarta potencia, todo esto evaluado de 1 a 0. Ok, y vamos a hacer nada más vamos a evaluar esta parte y me va a quedar lo siguiente. Ya aquí evaluamos lo que fue la integral primero en 1, entonces está evaluado en esta parte en 1, menos ahora lo mismo vamos a evaluar, pero ahora en 0, entonces aquí ya lo escribí. Ya nada más hay que hacer las operaciones. Notemos que esto se vuelve a cancelar. ¿Por qué? Porque tengo aquí el 0, 0 al cuadrado 0, por un medio 0 y todo esto se hace 0. Ok, entonces nada más hay que hacer las cuentas del otro lado, del lado izquierdo. Vamos a tener eso va a ser igual, aquí me queda un medio menos un cuarto, que esto va a ser igual a 1 sobre 4. Ya tenemos lo que es el área 1, entonces el área total, voy a escribirlo aquí, el área total será igual a A1, al área 1, más el área 2, que es nada más sumar estas dos áreas, por lo tanto, eso me queda como resultado un cuarto, el área 1 vale un cuarto, es lo que está aquí en rojo, entonces vamos a tener un cuarto más el área 2 que también vale un cuarto, de hecho salieron iguales. Por lo tanto, un cuarto más un cuarto son 2 cuartos, que es un medio. Ya tenemos el área total o el área entre estas dos curvas es igual a un medio. Ok, lo voy a encerrar aquí. Entonces el área total va a ser igual a un medio de las unidades al cuadrado, dependiendo de las unidades que tengamos. Entonces, importante, primero encontramos los puntos de intersección. Eso me va a dar los límites de donde vamos a integrar. Hay que checar aquí bien cuál es la función que vamos a decir entre comillas que pasa por arriba. Notemos que aquí que del menos 1 al 0 la función que pasa por arriba es la cúbica, es la que está en verde. Y del 0 al 1 la que pasa por arriba es la recta. Entonces por eso aquí se hizo un pequeño cambio. Entonces nada más hay que tener cuidado con eso. Espero les ayude esta pequeña explicación.